ciertamente vamos a hablar de los abusos de la cena del Señor. Y fíjate un pequeño detalle de lo que significan los abusos de la cena del Señor. Hubo un momento en la historia de la iglesia que el apóstol Pablo se encargó de ordenar la iglesia en 1 Corintios. Recuerden esto, siempre recuerden esto. La iglesia de Corinto no es una iglesia modelo. La iglesia de Corinto es una iglesia que tenía muchos problemas, que estaba llena de gente carnal. ¿Qué significa carnal? Gente que creía en Dios, pero quería vivir como si no tuviese a Dios. Eso significa carnal. Y fíjense algo, haciendo un estudio acerca del tema del abuso de la cena del Señor, descubrí algunas cosas que yo jamás había visto en la Biblia. Descubrí algunas cosas que tienen que ver con el por qué el apóstol Pablo lo recrimina tan fuertemente a ellos. Y descubrí también, tristemente, que muchas veces nosotros tenemos esa tendencia. Hoy en día estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la humanidad, donde el mundo se mueve alrededor de buscar un futuro mejor para su familia. Hay un jugador de Barcelona que se llama Lamine Yamal, que es un jugador extraordinario, tiene 17 años, un muchacho que vino de otro país porque sus papás inmigraron por la pobreza de ese país a España, llegan allá y Lamine Yamal hoy en día es una figura. Y fíjense una cosa, el tema que nosotros podemos ver acá es la tristeza de que muchas veces los cristianos tenemos esa misma tendencia a discriminar o a clasificar a cierto tipo de creyentes. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, y les voy a leer lo que significa esto. Dice lo siguiente, pero al anunciaros esto que sigue, escuchen esta frase, que dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para, ¿qué dice? Para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que podáis comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En 5 versículos el apóstol Pablo les comienza a dar una exhortación súper fuerte a los hermanos de Corinto. En primer lugar les dice, muchachos, yo no les alabo por lo que están haciendo. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y por muchos años yo pensé que el tema de, escucha bien esto, por muchos años yo pensé que el tema del abuso de la cena del Señor tenía que ver con los que comían en exceso y los que vivían y bebían en exceso. Pero no solamente está limitado a eso. Fíjense que va más allá. Y el secreto o la realidad de esto aparece en los primeros versículos. En primer lugar, esto no es digno de alabanza. Esto lo que les voy a decir no es digno. 1 Corintios 1, 17 al 18. Escuchen bien. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. La pregunta es, ¿no se supone que la iglesia es una institución creada por Dios para lo mejor? ¿No se supone que la iglesia, cuando nos reunimos a alabar a Dios, es para que fortalecernos, apoyarnos, estar apoyándonos los unos a los otros? La respuesta es sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
tiene un ruido. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Sucede que lamentablemente la institución, la iglesia, que fue creada por Dios, en el tiempo se ha ido manoseando tanto que ha perdido su fuerza, que ha perdido su poder, ha perdido su efectividad y ha perdido también su influencia dentro de la sociedad. Y es triste porque la iglesia debería ser una luz en medio de la oscuridad, algo que brille constantemente. Pero se ha perdido por los conflictos que existen muchas veces entre las iglesias, entre los hermanos, entre las personas. Se ha perdido ese cariño, ese amor, esa empatía por el necesitado, se ha perdido. Y cuando él dice, no os alabo, Pablo está expresando su preocupación por prácticas pecaminosas en cuanto a la adoración, en cuanto a lo que ellos estaban haciendo. ¿Sabes que la comida que ellos hacían en la Santa Cena se llamaba ágape? ¿Y qué es lo que significa ágape? Es la cena de amor. Es lo que nosotros tratamos de hacer una vez al año cuando nos reunimos acá en el lavamiento de pies. ¿Se acuerda que lo hacemos? Ok, traemos comida y compartimos y tomamos, comemos, nos reímos, después tenemos la comunión, después el lavamiento de pies y es algo muy lindo. ¿Y saben lo que estaban haciendo ellos? Cuando en Hechos capítulo 2 comienza la iglesia, dice que todos se reunían a comer. Y esa se le llamó no solamente la comunión, la cena o la comida del ágape, del amor. Y bajo esa perspectiva, el apóstol Pablo le dicen, ustedes han abusado del ágape. Algo que era tan lindo, tan hermoso, lo han corrompido. Tristemente, la sociedad es corrupta, la política es corrupta, pero tristemente la iglesia también ha sido corrompida. Y es triste porque lo primero que dice ahí y el primer asunto que aparece ahí que refleja es que la iglesia se reunía, pero había divisiones en medio de ellos. Y mira, en 1 Corintios 3 al 4, Pablo lo tocó así. Porque aún sois carnales, le repite en su cara, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Mira, fíjate esto. Esos versículos que apuntan ahí tienen que ver con las divisiones doctrinales o de enseñanza. Ellos tenían divisiones, en primer lugar, de doctrina y de enseñanza. A mí me enseñó Pablo, a mí Cefas, a mí Apolos, a mí me enseñó tal persona, yo soy discípulo de este o de aquel. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, ¿acaso no es Cristo lo más importante? Y la respuesta es sí, es Cristo. Pero ellos comenzaron ese tipo de divisiones. Pero aquí, en 1 Corintios 11, no son divisiones doctrinales, son divisiones sociales, son divisiones que hablan acerca de la igualdad, que tiene que ver con la clase social, donde se ignoraba a los más pobres. Escucha bien esto, se ignoraba a los más pobres. Y la descripción que hace un doctor, un hombre que se llama Murphy O'Connor, un estudioso, dice esto, te lo voy a leer. Por necesidad, algunos eran recibidos en el tricilium, salón comedor, así se denominaba. En tanto, otros tenían que permanecer en el atrium, afuera. Y se ha prestado mucha atención en los últimos 30 años a la sociología de la iglesia en Corinto. Y gran parte de la atención de esta iglesia se atribuye a los conflictos sociales preexistentes. Mira, y escucha bien esto. En cuanto a las comidas que se compartían, los que eran de diferentes clases sociales no recibían la misma cantidad o calidad de comida.
Aparentemente esta práctica común había sido llevada en Corinto por algunos de los anfitriones, causando división con esta práctica. Menospreciaban a la iglesia de Dios y querían avergonzar a los que no tenían nada. En pocas palabras, comenzaron la clasificación de las personas. Tú eres creyente salvado por la sangre de Cristo, amén. Eres dueño de una empresa, qué bendición. Eres un pobre, qué bendición. Ante Dios somos todos, pero ante la sociedad y ante la iglesia en ese momento existía la división de las clases sociales. Generalmente no debería ser así, pero estaba sucediendo. Miren, hay un historiador que se llamó Plinio, que él hace un relato acerca de lo que estaba pasando en ese momento. Él es contemporáneo de esta fecha, y él dice esto, escucha esto. Estaba cenando con un hombre, aunque no era amigo suyo en particular. Su elegancia, economía, como le llamaba él, me pareció una tacaña extravagancia. Los mejores platos se servían delante de él y a los demás se les servía poco alimento y de menor calidad. Hasta hizo poner el vino en vasijas pequeñas divididas en 3 categorías, no con la idea de que sus huéspedes pudieran elegir, sino para que les fuera imposible negarse a beber el vino que él les daba. Para él y para nosotros se servía un tipo de vino, y para sus amigos menores, o sea, todos sus amigos estaban bajo clasificación, se servía otro vino. Y un tercer vino, y escucha esta frase, era para sus libertos y los nuestros. Ya te voy a explicar lo que es un liberto. Quien estaba a mi lado en la mesa notó esto y me preguntó si me parecía bien esto. Dije que no. ¿Y qué hace usted?, le preguntó Plinio a esta persona. Dijo, les sirvo a todos porque cuando invito gente es para comer y no para establecer distinciones de clase. Y es triste, ¿sabe por qué? Porque sucede mucho. Te digo, yo trabajé 9 años en una iglesia americana. Yo me conozco todo lo que pasa por dentro. Y es triste que el riquillo sí recibe más atención. Había muchas veces, me acuerdo muy bien, que a veces gente pedía consejería y pedía una cita, se la daban para 2 meses. Pero llegaba un riquillo y quería hablar con el mero mero, el pastor mero mero, y de inmediato lo atendían. Y sucedía. Me recuerdo muy bien que en octubre se celebra el mes del pastor. Y me recuerdo muy bien todos los americanos dándole cheque a los pastores. Al pastor de música le colocaban cheque en la guitarra y cosas así, pero al pastor latino nunca le llegó nada. Créanme. Y después a fin de temporada decía, ¿cómo te fue? No, una bendición, Dios me bendijo, Dios acá. Y ni me preguntaban ahí porque sabía que no me había llegado ni un escupitajo. Y existe ese tipo de divisiones. Aún nosotros hacemos ese tipo de distinciones. No, que yo soy mexicano, que yo soy hondureño, que soy salvadoreño, soy chileno, soy venezolano, soy colombiano, soy, qué sé yo, soy güero. Ustedes no notan lo güero mío por lo moreno que soy, pero de güero que soy güero. Pero ¿me entiende la idea? Estaba sucediendo, había un miramiento del más rico al más pobre, y ese es el primer abuso en la cena del Señor. Ahora, había una clase social tristemente abusada, que eran los libertos. ¿Quién era el liberto? El liberto era un hombre
que había sido esclavo. Su patrón había conocido a Cristo. El esclavo había conocido a Cristo. El patrón, por amor a Dios, le dice, en este momento te doy la libertad. Pero ¿en qué clase social quedaba el liberto? Ya no era esclavo, pero era libre. ¿Saben qué clase social era? Lo más bajo de lo más bajo. Y el liberto tenía ciertas obligaciones que cumplir con su antiguo patrón. O sea, no era del todo libre, había ciertas obligaciones. Pero cuando iba el liberto, cuando iba el pobre, cuando iba el menesteroso a la cena del Señor, le daban los frijoles y la tortilla. Para muchos de nosotros es un manjar, pero si lo compara con una parrilla al lado del otro, deja de ser un manjar. Y ese es el primer abuso, el clasismo que no debería haber en la iglesia. Santiago lo describió de esta forma, mira, Santiago 2, 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción de personas entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice jueces con malos pensamientos. Que nosotros tendemos a juzgar al más pobre. Tendemos a juzgar la pobreza. Es pobre porque se lo merece, es pobre porque no trabaja. Pero a veces es pobre porque no ha tenido oportunidades. Pero a veces es pobre porque no cruzó el río. Y ustedes sí, y yo también. ¿Me entiende o no? Y empezamos a juzgar. Pero si yo lo he hecho, ¿por qué no lo hace él? Es triste. Pero nosotros mismos a veces pensamos así. Pero a veces no siempre tienen la misma oportunidad. Déjame decirte algo más. La pobreza es algo dentro de todo muy lindo. Que si tú la viviste, te ha dado resiliencia, te ha enseñado a ser lo que eres, te ha ayudado a esforzarte y decir, vamos que podemos. Y te digo algo, tristemente, y lo he dicho varias veces, las generaciones futuras son generaciones que van a pasar hambre. Porque son flojos. Porque le piden permiso a un pie para mover el otro pie. Porque son sensibles. Están llenos de traumas. Llenos de traumas. Y tristemente, juzgamos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra próxima generación? Invítalos a trabajar. Invítalos a salir fuera. No solo le cuentes tu paso por la pobreza, lo que fuiste. A veces no tenemos plata ni para hacer cantar un ciego. Muéstrale la realidad. Cuéntale tu presupuesto. Dile, mira, esto tenemos, esto gastamos y con esto nos vamos a quedar. Dile la realidad. Sigue diciendo, hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de lo prometido de los que le aman? La respuesta es sí. Dios eligió a los pobres. ¿Usted vio alguna vez cuando estuvo Jesucristo que vinieron los reyes y se postraron a los pies de Cristo y dijeron, alabado sea el Señor? ¿Usted vio que los fariseos, todos que eran ricos, todos los saduceos que estaban ahí, llegaron a los pies de Cristo? Solo 2 o 3 conocieron a Cristo. ¿Usted vio que alguna vez otro tipo de rico llegó a los pies de Cristo?
La respuesta es no. Porque mientras más plata tienen, muchos más se alejan de Dios. Por eso dice, no llamó Dios a los pobres para que sean ricos en la fe. Sí, y si tú eres un hijo de Dios, alégrate porque Dios te llamó, aún en la pobreza y en la miseria económica, para darte una riqueza espiritual que no tiene límites. Una riqueza única y mayor. Porque dice la Biblia, haceos tesoros en el cielo. No hagas tesoro aquí en la tierra, donde todo se lo va a comer la polilla y el gusano. El día que entren a tu casa las termitas, por muy linda que sea tu casa, la vas a tener que demoler. Y espero que hayas sacado un seguro en contra de las termitas. Te lo digo porque he visto muchas casas con termitas. Y familias lo pierden todo. A eso voy. Sigue diciendo con respecto a lo mismo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, habéis ido en contra del pobre. Y fíjate esta frase. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La respuesta es sí. Pégale un choque a un güero rico o a un latino rico y te va a mandar a la cárcel. Te voy a contar algo que ustedes no saben, pero que ustedes van a saber. Hace 14 años atrás, cuando yo recién estaba en FBC, un día me dice uno de los pastores ahí, quiero que me averigües todos los que no tienen papeles y todos los que tienen papeles. Yo le digo, ¿por qué? Porque no quiero que ninguno de los que no tiene papeles me ande manejando en este parking, porque va a chocar uno de estos carros y no tienen seguro. Y yo lo quedo mirando, yo le digo, no lo voy a hacer porque no soy inmigración. Y en segundo lugar, si tú lo haces, yo voy a Telemundo, voy a Univisión y te denuncio. Y vaya a ver un montón de gente ahí diciendo, esta iglesia es racista. ¿Sabes lo que pasó? Nunca más. Nunca más. Y ahora te lo puedo decir con libertad. Pero yo viví cada batalla en ese lugar. Para los hermanos, por los hermanos y por la iglesia, que ustedes no tienen idea. Por eso cuando dice ahí, ¿acaso no os oprimen los ricos? Claro que no oprimen los ricos. ¿Y sabes lo que nosotros tendemos a hacer? La tendencia a amar al rico, a querer al rico. No digo que no lo amemos, pero quiero que sepa esto. Ninguno de nosotros puede hacer distinción de personas, ni aún de nacionalidad, ni aún de clasismo. Si Dios te ha bendecido económicamente, bendice a los demás. Saca el cocodrilo del bolsillo y bendice a los demás. Bendice a la iglesia. Tú sabes que todos estos niños que están acá, ¿tú sabes cuánto cuesta un campamento para que ellos vayan a un campamento? Cerca de $500. ¿Cuánto pagaron ustedes? ¿100, 120, 150, 200? ¿Los otros 300 qué los pagó? Gente que aportó para que estos niños vayan a un campamento. Pero a veces ni eso podemos hacer. A veces somos tan mezquinos. Somos mezquinos en las ofrendas, en los diezmos. Hoy día me decía José Luis, pastor, vamos a tener que hacer una ofrenda especial porque la cosa se ve oscura. No digo negra porque después me dicen racista. Se ve complicada. Pero alabamos al rico. Y a veces cuando tenemos más nos portamos peor que el rico.
¿Qué dicen ustedes cuando acerca del latino que tiene plata? ¿Qué dicen ustedes? Que es lo peor muchas veces, porque te tira para abajo. Por eso es lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Tristemente es lo que sucede hoy en día. Clasismo, racismo, discriminación, división. Gracias a Dios, la iglesia del refugio no es así porque somos todos pobres. Todos nos rascamos con nuestra propia uña. Todos tenemos dos trabajos. Yo tengo dos trabajos. Mi esposa trabaja. Todos lo hacemos. Todos inventamos, creamos formas. La iglesia no debería haber ningún tipo de clasismo, ninguna forma de clasismo. No debería. Menos racismo y menos divisiones. Mira lo que dice Dios respecto a esto. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira la visión de Dios en cuanto al clasismo o al racismo. Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Saben que toda la humanidad, todos nosotros somos creados a imagen de Dios. Por más que uno tenga los ojitos azules, sea güerito y hable así bien bonito y hable FM, somos todos iguales, somos creación de Dios. Hoy día en la mañana desayunaba con mi esposa y me decía, miren, a mi esposa y a mí nos han ayudado tanta gente, y nosotros no tenemos, nos va a faltar vida para pagar a toda esa gente que nos apoyó. Pero hay un joven que está pasando una necesidad muy especial. Necesita donde quedarse por un mes. Es amigo de mi hijo. Tiene 18 años. Está empezando a trabajar. Y es muy amigo de mi hijo. Y el otro día en el carro yo iba escuchando la conversación de ellos y el amigo le decía a mi hijo, bro, estudia, trata de buscar una universidad. Yo no lo hice. Estoy empezando a trabajar en una fábrica a las 3 de la mañana, a las 3:30. Después me voy a trabajar a mi otro trabajo. Todo lo que estoy ganando lo estoy pagando. Bro, estudia. Bro, dedícate a lo tuyo. Bro, si quieres ser futbolista profesional, prepárate. Pero bro, tengo 18 años y ya estoy viendo la cosa muy complicada. Y me dice mi esposa, Francisco, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo ayudamos? Le digo algo, no han ayudado tantas veces que lo vamos a ayudar. Va a estar con nosotros un tiempo, posiblemente, no sé cuánto. Pero cuando oramos hace 10 años, 12 años atrás, 11 años atrás, cuando oramos por esa casa, le dijimos, danos un cuarto de visita para poder bendecir a otros. Y Dios siempre nos pide ese cuarto. Siempre lo pide. ¿Me entiende o no? ¿Estás entendiendo el concepto? Estamos para ayudarnos, no para clasificarnos. Estamos para, si en algún momento alguien necesita. La semana pasada tuvieron un retiro de las mujeres maravilloso. Y yo sé que salieron animadas. Y yo sé que muchos de ustedes tomaron un compromiso de fe. ¿Les digo algo? Háganlo. El compromiso que hayan hecho, no sé cuál fue, háganlo.
Porque lo único que tenemos nosotros en este momento es a Dios. En un mundo donde hoy en día el racismo está por todos lados. Es triste. Es triste. Pero que no haya racismo ni clasismo en la iglesia del refugio. Deuteronomio 17, hablando acerca de esto mismo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Que dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué deberíamos hacerlo nosotros? ¿Por qué? Efesios 6:9, mira. Y vosotros, amaos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, vuestro, está en los cielos. Y que para Él no hay excepción de personas. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la visión de Dios. Y esta debería ser nuestra visión. Ninguno de los que estamos acá nació en cuna de oro. Y si alguno nació, parece que la perdió. Pero a veces Dios nos bendice y nos creemos la guinda del pastel. Que no sea así. Que podamos bendecir a los que más necesitan. Que lo hagamos. ¿De qué te sirve tener tanto acumulado? ¿De qué te sirve? ¿Hay algún hermano que está pasando necesidad? ¿Te has preguntado alguna vez si alguien tiene necesidad? Yo tengo una persona que está pasando necesidad. Y es triste, porque una persona sola y le dedicó toda su vida a sus hijos, pero que hoy está sola. Porque cuando los hijos se van, te quiero decirte algo, muchas veces se olvidan. Muchas veces se olvidan. La razón no necesaria de este clasismo. 1 Corintios 11:19, mira lo que dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay una versión, que es de la versión de la Biblia habla hoy, que dice así. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. En la Biblia, la palabra disensiones o facciones se refiere a la ruptura de la unidad y de la armonía, a menudo causada por la falta de acuerdo en opiniones o la búsqueda de poder personal, de una forma de desobediencia y discordia que contrasta con la unidad y el amor que se espera en los seguidores. Déjame decirte esto. Cuando se producen divisiones en la iglesia, se produce por un bando, por alguien que pensó que era mejor que el que estaba liderando, y que dice o que insinúa o que conversa y dice, él está mal, nosotros estamos bien. Quiero decirte esto. Tristemente, a veces las divisiones son necesarias. ¿Por qué? Porque ahí se puede ver realmente quién se saca la careta y quién realmente es y quién realmente no lo es. ¿Era necesario esto? Tristemente sí. Porque ahí se podía ver a quienes estaban haciendo clasismo en contra de las personas. Quienes estaban haciendo división en contra de las personas. A veces es necesario, sí. Es doloroso, mucho más doloroso. Pero a veces es necesario. Es triste, pero es la realidad.
Por eso le coloqué yo la razón no necesaria de este clasismo. No es necesario, pero a veces se necesita. El desastre de la comunión. 1 Corintios 11, 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Da a entender claramente que aquella cena del Señor, que fue instituida por el Señor de forma íntima para que le recordaran cada vez que este banquete fraternal que había, los corintios habían producido divisiones vergonzosas. No solamente se adelantaban a tomar su propia cena, sino que algunos comían y bebían hasta embriagarse. Ahora, usted se pregunta, pastor, ¿había vino en la iglesia antigua? Sí, había vino. ¿Pero por qué había vino? Le explico. El vino se mezclaba con agua. El agua no era agua purificada, no es el agua que tenemos nosotros. Nosotros tenemos pozo, pero tenemos filtro. Se filtra el agua y tenemos agua pura. A veces un poquito mala, pero a veces un poquito buena. ¿Qué sé yo? Algunos tienen agua potable de la ciudad y tienen agua buena. Pero lo que hacía, se mezclaba el agua con vino. ¿Qué hacían algunos? Se tomaban el vino solo. Se embriagaban. Eso es lo que pasaba. Me tocó ir a una iglesia en Argentina de los hermanos bolivianos. Que hay un sector en Buenos Aires que se llama Escobar, que es solamente gente boliviana, un lugar hermoso, gente maravillosa, pero te digo, es la gente más humilde y linda que he conocido en mi vida. Todos trabajadores del campo, todos son campesinos. La cena del Señor es a las 6:30 de la mañana. Escúchate esto. A las 6:30 de la mañana la iglesia está llena. Llena. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué lo hacen así? Así son mis hermanos campesinos bolivianos. Pero te digo una cosa, ellos tenían un copón en la cena del Señor, tenían muchos copones así, gigantes, que se los pasaban y cada uno tomaba de la cena. Ahora, es un poquito de asquito, de repente que tú miráis así, el de al lado no le faltaban todos los dientes, ¿ah? O tú lo mirás y dices, "Oh, ay". Porque cuando le faltan todos los dientes, no, ay, con los labios, y te quedan todos. Y no le podías hacer así. No, porque es una falta de respeto. ¿Me entiendes? ¿Y qué hacíamos nosotros? Tomábamos eso y hacíamos así. Le hacía una vueltecita así como para hacerle el rocecito. Lo que yo no sabía es que a las 6:30 de la mañana algunos tomaban eso y hacían esto. Y hacían esto. Y yo no sabía qué onda porque hacían eso. Me pasan el copón y yo hago lo mismo que el hombre para poder ver qué onda. Tomo y era coñac. ¿Por qué sé que era coñac? Porque después yo pregunté qué es lo que le decía. No es coñac. Y a ellos les gusta el coñac. Te digo, 6:30 de la mañana, sin haber comido nada, y que te baje así una cosa así, te hace así esto, como, ¡pum! Y yo así. Algo así pasaba allá, pero lo hacían con vino. Esto lo hacían con coñac. No sé si lo seguirán haciendo hasta el día de hoy, pero te digo algo, es el mejor lugar que yo he ido, no para tomar coñac, sino para tener la comunión a las 6:30 de la mañana. No piensen que soy un alcohólico. No, 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 no. Mi señora sabe que no tomo.
Así que, pero imagínense esto, eso estaba sucediendo ahí. Se estaban embriagando, se estaban comiendo y llegaban los más pobres. ¿Y cómo llegaban los más pobres? Llegaban ahí y le daban sus frijoles con la tortilla. Y con eso pretendían que estaba todo bien, pero no era así. Tres cosas hacían ellos con esto. Número uno, menospreciaban a la iglesia, cuya dignidad enfatiza Pablo al añadir del Señor. O sea, ponían en menos a la iglesia. Número dos, falta de consideración hacia los pobres de la congregación, hasta como avergonzarles. O sea, porque eres pobre, te avergüenzo. Era un atentado directo contra la unidad de la iglesia, conforme a lo que Pablo les había enseñado. O sea, en pocas palabras, estaban destruyendo la iglesia. Estaban destruyendo el cuerpo de Cristo. Estaban menospreciando la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Para qué se hizo la cena del Señor? Para hacer memoria de Cristo. No se hizo para otra cosa. No, para hacer memoria de Cristo. Judas 1:12, refiriéndose a aquellas personas que lamentablemente se comportaban de esa forma, dice esto: ustedes, estos, son manchas en vuestros ágapes, o sea, son manchas en la cena, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea, se llenan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por acá, para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos, ¿y qué dice? Y desarraigados. Cuando dice nubes sin agua, ¿sabe a lo que se está refiriendo? Cuando usted de repente se nubla y ve la nube ahí y dice, uy, se viene una tormenta, una lluvia de aquella, y pasó. Oscureció, pero no aportó nada. No bendijo con la lluvia. No, no aportó. A eso se está refiriendo. Árboles otoñales sin hojas, feos, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Me acuerdo de la frase de Pablo Escobar cuando amenazó al general y le dice, y si su abuela está muerta, la saco y la mato otra vez y la vuelvo a enterrar. Por eso me acordé de eso cuando 2 veces muerto. Me acordé de Pablo Escobar. Miren la tontera. Es que leí el libro, la biografía. Ahí sale todo. Pero ¿me entienden la idea? Una persona o una iglesia que es clasista, que es divisoria, que si de repente llega acá un ricuelo y este ricuelo viene acá y quiere dársela del gran jefe. Y todos lo siguen porque el tipo les da todo. No, somos todos iguales. Todos iguales, salvados por la sangre de Cristo. Todos iguales. Me acuerdo esto me pasó en FBC. Y cuento historias de FBC porque allá me pasaron cada cosa. Me invitan a una cena en el Teatro Lerner, una cena un desayuno a las 7 de la mañana. 7 de la mañana desayunar. Yo se lo conté a mi esposa años atrás y se va a acordar ella. 7 de la mañana. Y me dicen, todos los pastores tienen que ir de corbata porque es una cena con empresarios y toda la cosa. Y vamos a buscar algunos donantes, personas que nos puedan estar ayudando. Porque así, son así, los temas de buscar fondos es así. Tienes que ir donde los ricos, ponerte una corbata bonita y colocar la cara. Algo así. Y recuerdo que nos dicen, bueno, todos los pastores nos sentamos acá en esta mesa, ¿ya? Y estaban los nombres de cada uno, el desayuno bonito, garzón y toda la cosa. Y de repente alguien me grita desde la otra punta. Así. ¡Francisco! ¡Francisco! Yo quedo mirando. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás?
ven para acá. Y me pongo a conversar con el güerito, con mi inglés limitado en ese tiempo que yo recién estaba aprendiendo. Y conversamos aquí y allá, y me un abrazo. Y oye, ¿cómo está Lisa? ¿Cómo está la bebé? Amy en ese momento, bla, bla, bla. Bien, todo bien. Y me voy, vuelvo a la mesa. Y estaban los güeritos, los pastores ahí. Y me dice, ¿lo conoces? ¿Sí? ¿Tú sabes quién es? Sí. ¿Cómo lo conoces? Es amigo de la familia. ¿Quién era? Bob Moore, el fundador de Moore, de la Moore, Murray. Es amigo de la familia. Es cuando nació Amy, ellos fueron a la casa nuestra a conocer a Amy, Bob y su esposa, amigos de mi suegro, desayunaban todos los fines de semana juntos y me conocí y me saludó. Y quedaron impresionados, me dijeron, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, yo no lo miro como un rico, yo lo miro como Bob. Pero te das cuenta que nosotros a veces actuamos así, porque tiene más, pensamos que es mejor. Por eso la iglesia no debería ser así. La iglesia, mira, te voy a mostrar el ideal que dice la Biblia que debería ser. ¿Cómo debería ser? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, nos cortaron la luz. Mirad cuál amor nos está diciendo. Ándate, ya terminó. Mira, termina, Francisco. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, escucha esta frase, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué estáis diciendo con esto? Que la única forma en que el mundo le conozca a Él es que nos conozca a nosotros, amándonos los unos a los otros, llamando al prójimo, llamando al que no tiene, amando al rico, al pobre, al menesteroso. Eso es lo que deberíamos hacer. Cuando la gente o cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas y obra de tal forma, con tal magnitud en nosotros, que nosotros demostramos ese amor, Dios es glorificado. Pero no cuando nuestra iglesia es un caudal de divisiones donde todos nos enojamos con todo. Algunos se enojan por tonteras, se enojan por el fútbol, porque uno es del Pachuca, otro del América, otros somos del León, el equipo más grande del mundo, según lo que dice la encuesta allá en Guanajuato. Nunca he ido a Guanajuato, pero yo molesto con el León. Pero ¿me entienden la idea? Y de antemano les digo a todos, Chile está eliminado de la Copa del Mundo, no me moleste el 2026. No me diga que este mundial no va a tener Chile. No venga con las bromas porque ya me las conozco todas. De antemano se los digo, otra vez, tercera vez. Pero ¿me entiende? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. El mundo no conoce a Dios o no va a conocer a Dios mientras nosotros no nos amemos los unos a los otros. Quiero concluir con lo siguiente, ya que me apagaron las luces. La única forma en que el mundo pueda conocer del amor de Dios es viendo el verdadero amor que nos tenemos los unos por los otros. Sin racismo, sin clasismo y sin nacionalismo. No avergoncemos el Evangelio con este tipo de acciones. No lo avergoncemos. No avergoncemos a Cristo. No lo avergoncemos. No lo hagamos. Porque lo único que vamos a lograr, y escucha bien esto, lo único que vamos a lograr va a ser avergonzar el Evangelio. Avergonzar a Cristo.
Amémonos los unos a los otros. Amemos al prójimo. Amemos al pobre, al menesteroso. Y también al rico. Pero cuando ame hacer al rico, ámalo igual que al pobre. Ámalo igual. ¿Sabes por qué? Porque también necesita de Cristo. Y si el rico no conoce de Cristo, al infierno se va. Y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Amén.